¿No se ve? Va Ahora con un sí. cierto retardo. Bueno, primero, muchas gracias a la Unión de Europeístas y Federalistas de España por invitarme. Muchas gracias a todos los asistentes, también a mis compañeros y compañeras de mesa. Básicamente, la presentación que voy a hacer, y voy a intentar ser muy sintético, se va a centrar en cuál es el funcionamiento de los sistemas electorales para la Cámara Europea, en cada uno de los países. Esto es algo que es relativamente poco conocido, porque es cierto que nos centramos mucho, sobre todo en los sistemas electorales nacionales, porque son los que generan representación y a la postre gobierno, pero puesto que estamos eligiendo el Parlamento Europeo, existe una enorme variación, muchas veces importados también esos sistemas de cuál es la lógica nacional, y claro, como a la postre también el Parlamento Europeo no elige gobierno, pues también eso puede explicar un poco el que le prestemos menos atención. En cualquier caso, mi presentación se estructura básicamente en tres ideas. Primero voy a hablar de cuál es el marco normativo comunitario que ha permitido el desarrollo del sistema electoral europeo. Ya van a comprobar ustedes que en general es, vamos a decirlo suavemente, un proceso dilatado en el tiempo, como suelen ir las cosas en la Unión Europea en general, es decir, es un proceso muy alambicado de negociaciones. Segunda parte, me voy a centrar en mostrar las diferencias que existen entre todos los sistemas y van a ver que hay diferencias desde la edad de votación hasta el tipo de papeletas, hasta cómo se puede votar por correo. Van a ver que hay toda una plétora de sistemas muy diferentes según el país en el que nos centremos. Y por último, ya hablaré algo más de las listas transnacionales y cómo esto se podría o no implementar. ¿Esto pasa? Aquí. En primer lugar, la cuestión de los antecedentes del sistema, muy brevemente. A partir del primer tratado de las Comisiones Europeas, el tratado de 1957, en el artículo 138, se estableció por primera vez la existencia de una asamblea común. ¿Vale? Esto suponía que se iba a ser elegida, y esto era lo que se establecía en el propio tratado, mediante sufragio universal directo y con un procedimiento en teoría uniforme entre todos los países. Piensen que estamos construyendo un imperio posmoderno, es decir, jamás se había realizado un proceso de integración supranacional en ausencia de violencia y estamos, por lo tanto, experimentando y aproximándonos a una lógica que es totalmente nueva. Por lo tanto, entiéndase también el que este proceso no es para nada fácil, porque la disposición que habrá de desplegar después este principio recogido en el Tratado de las Comunidades Europeas es la propuesta de Shelto-Patygin, que es un eurodiputado en el año 75, que lo que estableció cara a las primeras elecciones que se iban a hacer en el año 79 es que se aplicaran en primer lugar las reglas nacionales de cada país y en una fase posterior ya se realizaría alguna suerte de armonización. ¿Vale? Fíjense ustedes también una cosa, si algo existe que es un principio universal en las reformas es la enorme fuerza que tiene la primera versión de cualquier borrador. Es decir, el borrador tiende a permanecer en el tiempo. E introducir una reforma cuando ya existe un primer momento en el cual se aplica un sistema siempre la hace más costosa, porque los momentos de innovación institucional suelen confluir en aquellas circunstancias en las que hay un clash. Empezamos de cero y puedes introducir más innovaciones. La decisión, por lo tanto, de introducir primero las elecciones nacionales como sistema para el Parlamento Europeo, entonces la Asamblea Europea, iba a condicionar todo el proceso de manera posterior. Seamos indulgentes con las decisiones que se tomaron entonces, pero entendamos también de dónde vienen algunas de las resistencias institucionales que ahora vemos. A continuación, fíjense, habrá diferentes informes de varios eurodiputados tratando la cuestión, se pueden rastrear, no sé si el PowerPoint estará disponible. ¿Se puede hacer disponible? Vale, simplemente por si alguien está interesado para que pueda rastrear, porque estos informes existen. Algunos son muy escuetos, el propio informe de Shelto-Patygin es solo 4 páginas, por lo tanto se puede leer fácil, los otros pueden estar más desarrollados, el Essay-Tellinger, el de Gluck en el 93, y se llegará incluso en el año 97, en el Tratado de Ámsterdam, a rebajarse los principios de armonización. Es decir, se había dicho en el primer informe que se iban más o menos a armonizar todos los sistemas, pero entonces se toma la decisión en el año 97 de tener un enfoque más pragmático, que es el de decir, bueno, se buscarán principios comunes. Segunda regla tradicional cuando hablemos de reformas electorales, cuando un partido político o una institución diga que quiere impulsar principios, eso luego nunca se aterriza. ¿Vale? Entonces hay que esperar a cómo después se despliega esto. Este es, sin lugar a dudas, el informe más importante y el acuerdo de mínimos que finalmente se producirá, fíjense, casi 40 años después del primer, digámoslo así, principio planteado en el tratado, que es el de Georgios Anastasopoulos, que es un eurodiputado griego en el año 2002, que permitió un acuerdo de mínimos para que todos los países siguieran estos 3 principios generales, que yo creo que son muy importantes. Primero,
Todas las elecciones europeas se ajustarán en mayor o menor medida al criterio de proporcionalidad. Como las que me han antecedido en el uso de la palabra han clarificado, el tipo de circunscripción es decisiva para esto, porque España en teoría es proporcional de nombre, luego en sus efectos, pues depende de dónde vote usted. Y aquí ocurre algo parecido. La proporcionalidad, por lo tanto, es un principio general que, ojo, sí supone una innovación en algunos países. Francia o Reino Unido, por ejemplo, que tienen sistemas mayoritarios, y no olvidemos que esto también supondrá una ventana de oportunidad para que determinados partidos, muchos de ellos eurófobos, se puedan colar a través de las elecciones europeas que sí tienen un sistema proporcional. Y les hago la siguiente reflexión. Es muy difícil que Nigel Farage o Marine Le Pen hubieran conseguido representación en un sistema mayoritario o en un sistema a doble vuelta, porque si uno va a sus parlamentos apenas la tienen. Pero paradójicamente el Parlamento Europeo, que es justamente la institución que quieren destruir, sí les ofrece la ventana de oportunidad mediante el sistema proporcional de poder colarse dentro y, de hecho, de tener de una plataforma institucional y recursos para poder combatirla, ¿no? Estas paradojas que tiene la democracia, que hay que aceptar hasta aquellos que están en contra, ¿no? Segundo elemento fundamental es el régimen de incompatibilidades. Se estableció la incompatibilidad de ser eurodiputado con ser diputado de un legislativo nacional. Esto es importante, si bien el régimen de remuneración va a variar mucho según el país. Ya saben que nuestros eurodiputados están en la tabla un poquito más baja, los italianos están en la tabla muy arriba, y entonces luego ya esto oscila según el lugar, pero se consideraba que no se podía desempeñar de manera efectiva la función de ser representante europeo y al mismo tiempo del legislativo nacional, porque se supone que tienes que volver a tu circunscripción. Entonces esto ya generaría algunos problemas. Y el tercer principio genérico es el establecer que existe un derecho de cada ciudadano a presentarse como candidato, esto es muy interesante, en el país de residencia. Esto incluso se ha recogido en la Carta de Derechos Fundamentales en el artículo 39. ¿Vale? Por lo tanto, usted, si reside en el país, puede en teoría presentarse a las elecciones europeas, si bien esto viene tamizado también por el derecho nacional, porque ahí cada uno de los países también distinguen en cuáles son los principios a partir del cual tú consideras que esa persona ya es residente permanente o no en el país. Por tanto, aquí hay algunas oscilaciones, pero como principio general, más o menos está bien. Y, sin lugar a dudas, ha habido evidentes dificultades para articular unas líneas comunes en el sistema, porque ya les digo, en el primer borrador que se planteó, cada uno de los países aplicó el suyo y, por lo tanto, la fuerza de tracción que van a tener los sistemas que tú aplicas en tu país va a ser muy fuerte. Lo mismo en términos de las reformas. Sabemos que las reformas muchas veces pueden venir promocionadas o se pueden dar de manera más frecuente en función de dos grandes variables. Primero, cuando tienes condiciones estructurales para la reforma, es decir, que hay un shock sobre la institución de algún tipo, por ejemplo, críticas, malestar, crisis económicas, es decir, hay una regularidad empírica. Las reformas electorales son más frecuentes en periodos de crisis económica y de alta desafección ciudadana, ¿vale? Porque los políticos hasta cierto punto venden la idea de que con una reforma electoral pues podremos solucionar muchos de nuestros males, ¿vale? Cobra fuerza la idea de que si todo está mal, cambiemos la institución a ver si lo logramos arreglar. Pero luego hay otra variable fundamental, que es los incentivos, y ya se han planteado en las intervenciones anteriores parte de esto. Evidentemente, quien ha establecido las reglas de juego tiene pocos incentivos para modificarlas, quien se ve perjudicadas por ellas tiene más, y eso explica, por ejemplo, por qué cuando hay gobiernos de coalición entre un socio mayoritario y uno minoritario, las reformas son más frecuentes, porque el socio minoritario agarra de los escaños al mayoritario para que introduzca una reforma más proporcional, como ha ocurrido en varios países, en Dinamarca o en Alemania. Dicho esto, veamos un poquito la variación que existe en los rasgos del sistema electoral entre los diferentes países, porque es una variación notabilísima en un montón de factores. Primero, como ya les decía, el concepto de residencialidad es interpretable en función del país, por lo tanto esto varía en función del sufragio nacional, pero además el voto del exterior también cambia. Es decir, hay algunos países que en el voto al exterior en las elecciones europeas se tiene que votar obligatoriamente en embajada. Otros permiten embajada y voto por correo, como nosotros. Hay algunos casos, por ejemplo, Estonia, que permite el voto electrónico para las elecciones europeas. Además, las reglas para el voto en el exterior también pueden cambiar, porque hay algunos países, en concreto Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia y Portugal, donde solo pueden votar para las europeas si están radicados en Estados miembros. Por lo tanto, la comunidad portuguesa, digámoslo así, en Brasil, no puede votar para las europeas. Pero en teoría la española sí puede votar para las europeas porque tenemos una regla distinta. En esto, de nuevo, no existe armonización, ¿vale? También viene muy condicionado por las reglas internas. Y no olvidemos una cosa, que es que hay algunos países que tienen voto obligatorio.
Bélgica, Chipre, Grecia y Luxemburgo introducen la previsión de voto obligatorio también para sus países. Créanme, alguien que ha vivido en Bélgica se lo garantiza, el voto obligatorio allí es un verdadero quebradero de cabeza que, por supuesto, permite participaciones altísimas, pero suponen también multas muy severas si la gente no va a votar. En Grecia, Chipre hacen un poquito más la vista gorda, ¿no? Pero allí en Bélgica esto sí es muy importante y eso explica también que la participación electoral sea tan notable en todas las elecciones. En el sufragio pasivo también existen diferencias, y es que para ser candidato al Parlamento Europeo hay exigencias de edad diferentes. Hay algunos países, como España, por ejemplo, que vale con tener 18 años. Algunos, por ejemplo, Chipre, tienes que ser mayor de 21. Rumanía, mayor de 23 años. Y Grecia o Italia no se permite a menos que tengas más de 25 años. A menos que esto lo hayan cambiado con la última ley, que no creo, porque es el Rosatellum y creo que no cambiaba nada, es lo mismo que se exige para votar en el Senado italiano. En el Senado italiano tienes que tener más de 25 años para poder votar, pues es el mismo requisito para ser candidato al Parlamento Europeo. Además, los órganos que validan las elecciones también cambian según el país. En algunos sitios el Parlamento Nacional tiene que hacer un acto de juramento de las actas del Parlamento Europeo, conforme han sido conformes a derecho. En otros sitios son las juntas electorales, como tenemos nosotros aquí. Además, esto en Reino Unido, como ya se nos va, nos da igual, pero generaba también bastantes quebraderos de cabeza, que era que cuando dimitía un parlamentario europeo, pues había que hacer las by-elections. Es decir, si usted no ha sido votado directamente por el ciudadano, usted no puede ser parlamentario europeo, por lo tanto había que hacer elecciones por medio. Y en algunos sitios, en la mayoría de países europeos, si dimite un parlamentario, corre lista. Pero hay algunos sitios en los que no. Alemania, Bélgica, Irlanda o Suecia, quien ocupa su lugar es quien vaya de suplente, no el siguiente de la lista. Luego también en esto hay variación. Y además, por haber variación, lo hay hasta en la fecha. Es decir, muchos países, bueno, esto en el caso concreto de Bélgica es claro, pero nosotros lo vamos a tener en la próxima elección, hay elecciones concurrentes. En Bélgica, con la última reforma que se hizo en el año 2014, se van a hacer a la vez las elecciones federales, regionales y europeas. Y encima es voto obligatorio. Les garantizo que no va a haber ningún belga que no vaya a votar. En las próximas, las nuestras, van a ser autonómicas, vamos a tener locales, vamos a tener europeas. Si usted es vasco, además, votará las juntas electorales, las juntas provinciales. Por lo tanto, vamos a hablar de que la participación se va a disparar y estoy seguro de que en las próximas europeas va a votar muchísima más gente que en las pasadas. Simplemente porque hay una concurrencia en las elecciones y la gente lo mismo le da a votar en 2 urnas que en 3. Se va a votar. ¿Vale? Esto creo que también es importante tenerlo presente, para no hacer lecturas equivocadas, porque luego dirán, no, es por los Spitzenkandidaten, no sé qué. No, es que si hay elecciones concurrentes, la gente vota. La barrera electoral también varía según el país. Fíjense la variación tan enorme que tenemos, ¿no? Desde el 5% hasta países que introducen el 4%, como Suecia o Italia, Grecia en un 3%, Chipre en un 1,8%, o países que directamente no tienen barrera electoral. Es decir, que con que tú cumplas el requisito de la fórmula, ya entras, ¿vale? En el caso de España no existe una barrera electoral. Con que tú cumplas el requisito de llegar a un cociente DONT, ya, o sea, un divisor DONT, ya con eso tienes asegurado el escaño. Y luego, además, y esto está un poco obsoleto, porque como vamos a hablar de un nuevo reparto de escaños, vamos a ver en qué queda. Si os sale bien, esperemos que no haga falta, ¿vale? Que se nos vayan todos a la lista transnacional. Pero en un principio, como ven, cada uno de los países tiene asignado una serie de parlamentarios europeos, pero además el tipo de lista también varía. Es decir, nosotros tenemos listas cerradas, como los alemanes, que también las aplican cerradas para su sistema europeo, aunque no lo tengan así en las nacionales. Pero es que hay algunos donde tú puedes marcar preferencias dentro de la lista. Bélgica o Italia hasta la fecha era el caso, también en el este de Europa es bastante común. Algunos casos como Irlanda los puedes hacer y hay voto transferible. No voy a explicar lo que es el voto transferible aquí porque daría para otra sesión de 20 minutos, pero digamos que la lista también varía. Y no solo la lista, no se va a ver nada, no pasa nada, ¿vale? Hagan un acto de fe. También la fórmula electoral, ¿vale? La fórmula electoral en la asignación va desde cocientes Hare, DONT, Saint-Laguerre modificada. Muchas veces se limitan a aplicar la misma fórmula que hay en el sistema nacional. Suele ser lo más común, ¿vale? Hay también diversidad en el tipo de distritos según el país. Nosotros tenemos un sistema proporcional para las europeas, pero un distrito único. Los franceses tienen varios, igual que lo tienen también en Reino Unido, y evidentemente esto introduce modificaciones. Pero es que además, fíjense, existe una figura que es el sesgo de prorrateo, o, llamado de otra manera, Malapportment. Muchos de los países tienen más escaños de lo que les correspondería por población.
¿vale? Por lo tanto, estamos introduciendo también un criterio de representación no solo de del peso poblacional, que es lo que uno espera para una Cámara baja, normalmente es así, sino también esta dimensión de que voten los prados, ¿no? Votan también los estados hasta cierto punto, ¿vale? Esto téngase en cuenta. Si no salen las listas transnacionales, que van a salir, pero si no salieran, que sepan que el nuevo reparto va a implicar que España va a elegir 59 diputados al Parlamento Europeo. Esto va a incrementar la proporcionalidad. Yo no es por nada, pero hay dos partidos que se quedaron muy cerca en las pasadas elecciones de conseguir el Parlamentario Europeo, Vox y el PACMA, ¿vale? Si yo tuviera que... Lo dejo ahí, ¿vale? La proporcionalidad incrementa, quiero recordarlo porque al final esos votos se pierden en las circunscripciones nacionales, pero no se pierden en la europea porque va todo a la bolsa. Quiero decir, no es casualidad que Podemos empiece por el sistema más proporcional de todos, que es el de las europeas, ¿no? Y esto haría un reparto que además haría que España tuviera un mejor ajuste, si es que finalmente recibimos estos eurodiputados, entre nuestra población y lo que nos correspondería, porque ahora mismo estamos un poquito por debajo, ¿vale? España estaría algo más ajustada por lo que le toca. Es verdad que hay ahora mismo pocas razones para el optimismo con las listas transnacionales, ¿vale? Hay que seguir, como decía Gramsci, contra el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Entonces, hay que seguir peleando esto, pero como han intervenido las dos académicas precedentes, es evidente que estos modelos se aplican en el ámbito nacional sin ningún tipo de problema. Mecanismos correctores de un distrito superpuesto, upper tier, colegio de restos, llámese como quiera, compensatorio en unos sitios, no en otro. Esto no implica ninguna dificultad técnica, ninguna. Es decir, se puede aplicar. Lo que hay que asumir es que va a haber un tramo de nuestra lista que va a ser europea y, por lo tanto, que esos eurodiputados van a tener que hacer campaña. No tal pie. Probablemente hagan campaña en los estados más votados, porque es donde hay más población. Quiero decir, tiene cierto sentido. Es verdad que esto fracasó con la votación del Parlamento Europeo hasta la fecha, pero es verdad que esto de las listas transnacionales lo que impele es a la capacidad que tienen las instituciones, los lobbies, los agentes europeístas para romper la tradicional dinámica que tenemos en la Unión Europea, que es el bloqueo de los Estados. Es decir, hay incentivos muy fuertes por parte de los Estados para recibir estos nuevos eurodiputados porque es la reforma más sencilla, que no implica tocar el statu quo y que simplemente lo reciben. Y lo curioso es que España, y es algo que dice bueno de nuestro gobierno, supongo, esté apoyando las listas transnacionales, pese a que es un ganador neto del recibir parlamentarios extra. Por lo tanto, esto implica que a veces no solo es la ganancia en incentivos, también los principios pueden jugar un papel, ¿no? Y yo creo que es bueno que tratemos de plantear este debate y, por lo tanto, de ser atrevidos a la hora de romper con este bloqueo de los Estados. Y lo dejo aquí. Muchas gracias.